Te dijeron que la deuda se paga con esfuerzo, con horas extra, con años de sacrificio, con ese peso que se te clava en el pecho cada vez que abres una cuenta, cada vez que llega un cobro, cada vez que alguien te recuerda lo que debes. Te enseñaron a vivir así, a cargar, a arrastrar, a hacer cuentas con los dedos y rogar que el mes no termine antes que el salario. Mentira. Todo eso es mentira cosida con hilo de miedo. Y hoy vengo a cortarla. No con motivación, no con un plan financiero, no con consejos que suenan bonito, pero que al final del día no cambian nada. Vengo con algo que Florence Scovel Shinn usaba. Un decreto. Un decreto exacto. Una frase olvidada que el mundo entero descartó porque era demasiado directa para la lógica del esfuerzo humano. ¿Escuchaste bien? Un decreto, no un deseo, no una súplica arrodillada frente al cielo. Un comando espiritual que la ley obedece sin negociar. El mundo te dice, trabaja más, paga a plazos, negocia con el banco, acepta la deuda como parte de la vida. La ley dice otra cosa. La ley dice que toda deuda tiene un siervo asignado, un siervo invisible que fue creado para ir a buscar lo que necesitas y traértelo. Pero ese siervo está olvidado, encerrado en una habitación que tú mismo cerraste con llave cuando decidiste que pagar era tu responsabilidad humana, tu carga personal, tu penitencia. No es tu penitencia. Nunca lo fue. Tu deuda no es tu enemiga. Es un siervo olvidado que lleva años esperando una orden tuya. Una sola orden. Y esa orden tiene forma de decreto, tiene forma de frase, tiene forma de palabra pronunciada con la autoridad de quien sabe que la ley no falla. Florence lo sabía, Florence lo usaba, Florence no negociaba con el dinero, le hablaba, y el dinero obedecía, no en meses, no en años, en horas. ¿Sabes por qué? Porque el decreto no viaja por el camino del esfuerzo, viaja por el camino de la ley, y la ley no tiene tráfico, no tiene demora. La ley actúa en el instante en que la voz del gobernador se levanta, y tú eres ese gobernador, solo que lo olvidaste. Hoy vas a recordar. Hoy vas a abrir esa habitación cerrada donde tu siervo ha estado esperando en silencio, y vas a darle la orden que cancela toda deuda. No parte de ella, toda. Mi palabra cancela toda deuda. La ley salda ahora. Esa es la frase. Pero todavía no la pronuncies. No así, no con la boca acostumbrada a rogar. Primero necesitas entender cómo funciona. Necesitas comprender por qué Florence la usaba antes de dormir y despertaba con cheques debajo de la puerta, con llamadas inesperadas, con cancelaciones que ninguna lógica humana podía explicar. Necesitas saber qué hay detrás de esas 9 palabras antes de lanzarlas al aire, porque este decreto no es magia, es ley. Y la ley no perdona la ignorancia. La ley responde a la identidad. Si lo dices sin entender lo que significa, el siervo escuchará, pero obedecerá a medias. Si lo dices con la identidad correcta, con el tono exacto, con la frecuencia del gobernador que sabe que el dinero es su siervo, entonces la deuda no dura ni una noche más. Quédate. Porque lo que viene no es teoría. Es la arquitectura exacta del decreto que Florence usaba para pagar deudas en horas. Y después de entenderlo, tú nunca vas a volver a cargar una deuda como si fuera tuya. Antes de revelar el mecanismo exacto, déjame separar algo. No todos necesitan escuchar lo que viene a continuación, solo quien está preparado para abrir la puerta donde el siervo espera. Si este llamado resuena contigo, suscríbete y activa la campana ahora. Esto no es un pedido, es un ajuste de frecuencia. Porque lo que estoy a punto de enseñarte no es información. Es la llave del decreto olvidado. Y esa llave solo funciona para quien decide recibirla con autoridad. Suscríbete. Activa. Y ahora, vamos al punto donde la ley comienza a saldar. Voy a explicarte algo que el mundo financiero jamás te dirá, porque el mundo financiero vive de tu deuda. Se alimenta de ella. Cada vez que debes, alguien cobra un interés. Cada vez que pagas a plazos, alguien se enriquece con tu demora. El sistema entero fue diseñado para que nunca termines de pagar, para que siempre debas un poco más.
La ley espiritual no funciona así. La ley no cobra intereses, no negocia plazos, no tiene departamento de cobranza. La ley tiene un solo mecanismo. Obedece al decreto del gobernador. Punto. El gobernador habla, la ley actúa, así de directo. ¿Y quién es el gobernador? Tú. Pero no el tú que se despierta preocupado por las cuentas. No el tú que abre la aplicación del banco con las manos sudando. No el tú que le dice a su pareja, no nos alcanza este mes. Ese no es el gobernador. Ese es el impostor, el viejo tú, el que fue programado para creer que el dinero es escaso, que la deuda es inevitable, que pagar es sufrir. El gobernador verdadero es otro. Es el que sabe, no cree, no espera, no desea. Sabe que el dinero es un siervo y que la deuda es una orden mal dada que puede ser revocada con un decreto correcto. Florence Scovel Shinn lo enseñaba con una claridad que incomodaba. Porque Florence no hablaba de fe vaga, hablaba de mecánica espiritual, de ingeniería del decreto, de arquitectura de la palabra. Déjame explicarte la estructura. Toda deuda, escúchame bien, toda deuda que existe en tu vida fue creada por una palabra. No necesariamente una palabra que dijiste en voz alta. A veces fue un pensamiento repetido tantas veces que se convirtió en decreto. No me alcanza. Eso es un decreto. Siempre debo algo. Decreto. El dinero se me va de las manos. Decreto. Y la ley los obedeció a todos. Porque la ley no distingue entre decretos conscientes e inconscientes. La ley obedece. Es su naturaleza. Es lo único que sabe hacer. ¿Comprendes la gravedad de esto? Cada vez que dijiste no tengo, la ley escuchó una orden y la cumplió. Cada vez que pensaste esta deuda me va a perseguir toda la vida, la ley tomó nota y organizó la realidad para que así fuera. No por castigo, por obediencia. La ley es ciega a tus intenciones. Solo ve tus decretos. Tu siervo olvidado, ese que mencioné al principio, es la manifestación práctica de este mecanismo. Piensa en él como el ejecutor de tus decretos financieros. Cuando decretas escasez, el siervo va y organiza escasez. Cuando decretas deuda permanente, el siervo la mantiene viva, no porque sea tu enemigo, porque es tu siervo, y un siervo obedece, incluso cuando la orden lo destruye. Lo trágico no es que debas dinero. Lo trágico es que tu propio siervo está ejecutando una orden que tú nunca quisiste dar. Hay un ser espiritual asignado a tu prosperidad que lleva años encerrado en una habitación oscura, esperando que cambies la orden, esperando un decreto nuevo, esperando escuchar la voz del gobernador verdadero, no del impostor que dice no puedo, sino del que dice mi palabra cancela. Florence entendía esto como nadie. En sus clases en Nueva York repetía una frase que al principio nadie comprendía. Tu problema no es que no tienes dinero. Tu problema es que le diste al dinero la orden equivocada. Y cuando le preguntaban cómo cambiar la orden, Florence no daba una lista de pasos. No pedía que meditaran 20 minutos. No recomendaba un libro de finanzas. Daba una frase, un decreto, y decía, pronúncialo como si fueras el dueño de la ley, no como si estuvieras pidiendo un favor. Esa diferencia entre pedir y decretar es la distancia entre el deudor eterno y el gobernador libre. El deudor pide, negocia, suplica. El gobernador firma, sella. Y cuando el gobernador habla, el siervo obedece sin preguntar. La ley opera en 3 niveles. Primero, identidad. ¿Quién eres tú cuando hablas? Si eres el deudor, la ley escucha a un deudor y le da más deuda. Si eres el gobernador, la ley escucha a un gobernador y le da autoridad sobre la deuda. No puedes decretar desde la identidad equivocada. Es como firmar un cheque con un nombre que no es el tuyo. El banco lo rechaza. Segundo, la palabra. No cualquier palabra. La palabra exacta. Florence no usaba frases largas ni oraciones complicadas. Usaba frases cortas, directas, imposibles de malinterpretar. ¿Por qué? Porque la ley responde a la claridad. Si tu decreto tiene dudas, la ley ejecuta dudas.
Si tienes certeza, ejecuta certeza. Tercero, el ritmo. No basta con decirlo una vez mientras conduces distraído. El decreto tiene cadencia. Una frecuencia que debe coincidir con la del gobernador. Florence lo describía como el ritmo del recuerdo divino. Ese momento donde tu voz deja de ser sonido y se convierte en vibración espiritual. Donde la palabra sale de tu boca y entra directamente en el depósito invisible de la palabra, ese lugar donde la ley almacena los decretos y los ejecuta sin demora. Identidad, palabra, ritmo. Si tienes los tres alineados, no hay deuda que resista, no hay cuenta que no se cancele, no hay siervo que no obedezca. Pero aquí viene lo que nadie te dice. La mayoría de las personas que intentan decretar fallan. No porque la ley no funcione, la ley siempre funciona. Fallan porque decretan desde el primer nivel equivocado. Dicen las palabras correctas con la identidad incorrecta. Es como un niño disfrazado de gobernador firmando documentos. El siervo lo ve, reconoce el disfraz y no se mueve. El decreto de Florence era otra cosa. No era frase motivacional. No era afirmación positiva de esas que se repiten frente al espejo sin convicción. Era una sentencia judicial espiritual, un acto de gobierno, un sello que la ley reconocía porque venía firmado por alguien que sabía exactamente quién era. Y eso es lo que voy a enseñarte. No solo la frase, la identidad detrás de la frase, el tono detrás de la identidad y el ritmo detrás del tono, porque sin esos tres, el decreto es ruido, y el siervo seguirá esperando en su habitación cerrada. Ahora necesito hacerte una cirugía, no del cuerpo, del alma. Lo que voy a decirte va a doler, y si duele, es señal de que está funcionando. Tu viejo yo, ese que carga la deuda como medalla de sufrimiento, tiene que morir. Hoy, ahora, no mañana, no cuando mejore la situación, no cuando tenga un mejor trabajo, ahora. Porque mientras el viejo tú siga respirando, el siervo no se mueve. El siervo reconoce al gobernador por su frecuencia, no por sus palabras. Y la frecuencia del deudor es inconfundible. Huele a miedo, sabe a urgencia, vibra en pánico. El siervo la detecta y se queda quieto, esperando, porque sabe que ese no es su amo. ¿Quién es el viejo tú? Es el que aprendió de sus padres que el dinero es difícil, que la abundancia es para otros, que deber es normal. Es el que escuchó 1000 veces, hay que apretarse el cinturón, y lo grabó como si fuera verdad. El que siente culpa cuando gasta, vergüenza cuando debe, ansiedad cuando la cuenta sube. Ese es tu viejo yo. Y ese viejo yo no es tu identidad, es tu disfraz. La mortaja que te pusieron encima antes de que supieras que podías quitártela. Florence Scovel Shinn decía algo que cortaba como bisturí. El hombre solo puede recibir aquello para lo que se ha preparado espiritualmente. No dijo aquello para lo que ha trabajado. No dijo aquello que se ha ganado con sudor. Dijo preparado espiritualmente. Y prepararse espiritualmente significa una cosa: matar al viejo yo que no puede recibir. Porque el viejo yo tiene las manos cerradas. Aprieta lo poco que tiene con terror de perderlo, y cuando aprietas, el siervo no puede entregarte nada. No hay espacio, no hay abertura, no hay recepción. El nuevo tú, el gobernador, tiene las manos abiertas, no porque sea ingenuo, porque sabe que el suministro es invisible e infinito, sabe que la ley no tiene límites de crédito, sabe que el depósito invisible de la palabra contiene más riqueza de la que todos los bancos del mundo podrían almacenar. El gobernador no aprieta, decreta. Y el decreto abre las puertas que el miedo cerró. Déjame llevarte a la Biblia. Job 22:28. Decretarás una cosa y te será establecida, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Lee eso otra vez. Decretarás. No pedirás, no esperarás, no trabajarás hasta que se te parta la espalda. Decretarás. El verbo es activo, directo, sin intermediarios, y lo que sigue es más revelador todavía. Te será establecida. No dice prestada, no dice dada temporalmente, dice establecida, permanente,
firme, sellada por la ley. Esa escritura no es casualidad. Es el manual de operación del decreto. Dios mismo, el gobernador supremo, creó todo lo que existe con un decreto. Sea la luz. No pidió la luz. No hizo un plan para conseguirla. No ahorró durante años para pagarla. Decretó. Y fue. Ese mismo mecanismo está disponible para ti, no como metáfora, como ley. Y ahora déjame contarte lo que Florence vivió con una de sus alumnas. Había una mujer, la llamaremos Ruth, que llegó a una de las reuniones de Florence en Nueva York con los ojos hundidos de tanto llorar. Ruth debía dinero a 3 personas diferentes, un préstamo de su cuñado, una cuenta de hospital y 2 meses de alquiler atrasados. El total no era una fortuna, pero para ella era una montaña. No dormía, no comía bien. Vivía con el teléfono en la mano, esperando la siguiente llamada de cobro. Florence la escuchó sin interrumpir. Cuando Ruth terminó, Florence no le dio un consejo financiero. No le dijo que buscara otro trabajo. No le recomendó negociar con sus acreedores. Le dijo una sola cosa. Tu deuda no es real. Lo real es el decreto que la sostiene. Cambia el decreto y la deuda se disuelve. Ruth la miró sin entender. Florence le pidió que repitiera una frase, un decreto, 3 veces antes de dormir. Solo 3 veces. Con la mano en el pecho, con los ojos cerrados, con la voz firme del gobernador que sabe que la ley escucha. Ruth obedeció. No porque creyera, porque estaba desesperada. Y a veces la desesperación lleva a la obediencia antes que la fe. Esa noche, Ruth decretó. A la mañana siguiente, nada había cambiado. Pero Florence le había advertido, no midas la ley con el reloj del mundo, la ley tiene su propio ritmo. Ruth decretó de nuevo esa noche. Y la siguiente. Al tercer día, su cuñado la llamó. No para cobrar, para decirle que había decidido perdonar el préstamo, así. Sin explicación lógica, sin negociación, sin que Ruth le pidiera nada. El decreto había activado al siervo. Y el siervo había ido directo a la fuente del problema. La historia no termina ahí. 5 días después, Ruth recibió una carta del hospital. Un error administrativo, un error que nadie podía explicar, había reducido su cuenta a 0. Y una semana más tarde, la dueña de su departamento le ofreció un descuento de 2 meses a cambio de renovar el contrato. Ruth no pagó su deuda. La ley la canceló, porque Ruth había dejado de ser la deudora suplicante. Se había convertido en la gobernadora que decretó. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ruth no hizo nada diferente en el mundo físico. No trabajó más, no ganó más dinero, no vendió nada. Lo único que cambió fue su decreto. Y cuando el decreto cambió, el siervo se activó. Y cuando el siervo se activó, la realidad se reacomodó alrededor de la nueva orden. El viejo yo de Ruth murió la noche que decretó por primera vez. No lo supo en ese momento. Pero cuando el cuñado llamó, cuando la carta llegó, cuando la dueña ofreció el descuento, Ruth entendió que la mujer que lloraba en la reunión de Florence ya no existía. Había nacido alguien nuevo, alguien con autoridad, alguien cuya voz la ley reconocía. Esa misma muerte necesita ocurrir en ti. No mañana, hoy. El deudor que vive en tu pecho, que te susurra, nunca vas a salir de esto, que te hace revisar las cuentas con manos temblorosas, ese tiene que ser enterrado, no con violencia, con un decreto, porque el decreto es la herramienta más elegante de la muerte espiritual. No destruye al viejo yo con odio, lo reemplaza con identidad, lo sepulta con autoridad, lo sustituye con la voz del gobernador. Presta atención a lo que sigue, porque lo que viene son pruebas, no pruebas teóricas, pruebas de personas que activaron al siervo olvidado y vieron resultados que la lógica humana no puede explicar. Un hombre en la Ciudad de México debía 4 meses de renta. 4. Su casero ya le había dado el último aviso. 1 semana para pagar o salir. Este hombre no conocía a Florence Scovel Shinn. No había leído un solo libro de ley espiritual.
Lo único que hizo fue escuchar un audio donde alguien explicaba el mecanismo del decreto. Esa noche,